Muy igual de bien. todos. Entonces, bueno, queríamos hoy compartir con ustedes un concepto muy lindo. Ya hemos hablado de esto en otros satsangs, pero estamos esta semana en el marco del Guru Purnima, que es como una celebración de la luna llena que viene en estos días, que se relaciona con la energía del gurú, del maestro. Entonces queríamos compartir con ustedes algunos pensamientos, algunas reflexiones y sobre todo como poner en la mesa este tema del maestro, del gurú, eh, para que lo pensemos esta semana y nos inspiremos. Personalmente siento que es un tema muy amplio, que da para mucho, pero bueno, acá vamos a compartir con ustedes como algunas cositas. Entonces, la palabra gurú tiene varios significados, unos de los más aproximados que siento que van hacia donde queremos conversar el día de hoy eh, es lo que dispersa la oscuridad, o más bien lo que trae la luz. Eso es una de las definiciones de gurú, lo que trae la luz o lo que disipa o dispersa la oscuridad. Entonces, esto es muy bello porque podemos pensar como en el maestro espiritual, sea cual sea el maestro que cada uno tenga, eh, como un portador de esa luz. Y esto es algo bien bello. Se sabe que somos canales de la energía espiritual como seres humanos, que en nosotros llega energía espiritual y todo el tiempo estamos en contacto con esa energía, pero por ahí leí hace poco como que esa energía divina es tan fuerte que el cuerpo humano tiene que estar preparado y la mente humana tienen que estar preparados para recibir ese voltaje tan grande. Imaginémonos la central eléctrica que tiene miles de voltios, no sé cuántos, miles de voltios, y tiene unos cables que van hacia un transformador y ese transformador transforma, valga la redundancia, ese voltaje y lo convierte en 110 o en 220 y podemos prender la luz y el bombillo que es de 110 no se quema, alumbra. Así funciona un poco como pues la analogía de los maestros. Los maestros son como ese transformador de energía divina. Ellos se preparan durante toda su vida, incluso durante vidas, para poder tener la fuerza física, mental y espiritual de poder canalizar esa energía divina que es tan poderosa y por esa misericordia divina poder bajarle un poquito el voltaje o mucho el voltaje y que nos llegue a nosotros a maneras de una enseñanza, de un canto, de un kirtan, de una analogía, de una historia, de el contacto directo con un maestro, los que hemos tenido la oportunidad de compartir con yogis avanzados. Si alguno ha tenido esa oportunidad, me dará la razón. Es una experiencia muy bella y muchas bendiciones llegan solo con estar con esa persona. Y no hablemos solamente como de yogis avanzados. A todos nos ha pasado que estamos cerca de una persona que de pronto tiene un nivel de energías un poco más alto que el de nosotros y nos sentimos inspirados, nos sentimos alegres, nos sentimos fuertes, sentimos que ese campo energético de esa persona nos hace mucho bien, nos inspira, nos trae a la luz. Y a la final de eso se trata esta idea del gurú. Y la luna, pensando en la luna también como un gurú, porque estamos también celebrando esa luna llena del gurú, la luna tiene algo muy particular y es que no tiene luz propia. La luz que llega de la luna es la luz del sol, es el reflejo de la luz del sol. Y esto es algo muy bello porque eh, cuando hablamos, por ejemplo, de la vida de un discípulo, eh, es muy parecido a la luna. El discípulo es un reflejo de la luz del maestro. No es pues sí es su luz, pero es un reflejo de la luz del maestro. Lo que le hace brillar es ese maestro que a su vez es el reflejo de la luz de su maestro. Sabemos que todos estamos unidos y que pues a la final somos uno,
con diferentes manifestaciones, pero cuando me identifico con las enseñanzas de un maestro y soy un discípulo que sigue esas enseñanzas, me convierto eventualmente como la luna, que brilla a través del reflejo de ese sol, que en este caso sería el gurú, el disipador de la oscuridad. Entonces esa postura de la luna también es muy bella, esa analogía de la luna como la que recibe la luz y la proyecta, ¿cierto? Eso también es algo muy bello. En el camino espiritual entendemos que no solamente es necesario recibir la información como lo estamos haciendo ahora y como lo hacemos cuando leemos un libro, escuchamos un podcast, recibimos información, no basta con eso, tenemos que ponerla en práctica y una de las mejores maneras de ponerla en práctica es compartiéndolo, es experimentándolo, es llevándolo a nuestra vida, haciendo la práctica espiritual. El karma yoga, por ejemplo, sería la mejor manera, haciendo servicio. Esa sería la mejor manera de poner en práctica todos los aprendizajes en el camino espiritual. Entonces ahí en ese momento nos volvemos una lucecita que está de pronto reflejando la luz de otro maestro, la luz de un ser que ha pasado por ahí, que ha recorrido ese camino y que nos lo muestra a nosotros. Entonces, bueno, esta analogía del gurú también como un transformador de la energía divina, pues es muy poderosa porque pensamos en el despertar espiritual como la iluminación, hablamos de luz, ¿cierto? La iluminación es el despertar espiritual y eso se da a través del contacto con personas, con seres que nos inspiran. Eh, Esto es algo muy personal. Siento yo que el pensar en un gurú, en un maestro espiritual, es algo muy personal. Hay maestros ascendidos que trascienden todas las épocas y que uno puede conectar con ellos, como Jesús, como Buda, como Krishna, que uno se puede identificar como su gurú. De hecho, si leemos sus historias, nos traen mucha luz a la vida, iluminan muchos aspectos de la vida, entonces se convierten en un gurú, se convierten en un maestro espiritual. Y si además meditamos en ellos y si además nos conectamos con su enseñanza, se vuelven literalmente nuestro maestro espiritual, nuestro gurú. Sin embargo, también podemos encontrar ese gurú en este plano físico, con algún maestro que nos conecta, alguna persona, un ser humano que ha recorrido el camino y nos conectamos con él. Antiguamente en la India esto era muy común, aún todavía lo es, que las personas en algún momento de su vida ven la necesidad, no todas, pero muchas, de encontrar un gurú, entonces lo buscan o el gurú llega a ellos, pero es como una búsqueda de, bueno, ¿cuál es mi maestro espiritual? Y antiguamente estaba esta, y bueno, todavía existe, pero anteriormente era mucho más fuerte, esto del vivir a los pies del maestro, a los pies del gurú, ¿cierto? Entonces, generalmente se iban los yogis o los aspirantes espirituales a vivir 12 años con el maestro. Y en esos 12 años, pues obviamente compartían con el maestro, pero más que todo, imitaban al maestro. Esa era la forma de aprender, entre otras muchas. Una forma muy directa de aprendizaje que tenemos los seres humanos es a través de la repetición, a través de la imitación. Entonces, si el maestro se despertaba a las 5 de la mañana a meditar, entonces todos los discípulos se despertaban a las 5 de la mañana a meditar. Más o menos así funciona y así con todas las cosas. Estos maestros tienen una forma muy particular y tenían, cuando leemos sus vidas, sus historias, tienen y tenían una forma muy particular de dar las enseñanzas con historias, con juegos, con anécdotas, con cosas que a veces parecen descabelladas, pero esa es la manera de enseñar muchas veces de los maestros iluminados. Entonces, recogiendo un poco la pita, porque nos podemos ir por las ramas, eh, pensar mucho en nuestro maestro espiritual, esto es una buena oportunidad para conectarnos con esa energía que para cada uno, para cada una es ese maestro espiritual.
Pueden ser varios, no tiene que ser uno, no tenemos que casarnos con un maestro espiritual, aunque en ciertas tradiciones dicen, bueno, cuando encuentras tu maestro, sigues con él. Pero en la vida entendemos que pues conocemos muchos maestros. El primer gurú, los primeros maestros que tenemos en nuestra vida, ¿quiénes son? Pues nuestros padres. Cuando nacemos, inmediatamente empezamos a aprender algo. Inmediatamente tenemos un contacto con el aprendizaje y ese aprendizaje llega a través de los padres. Nuestra madre, nuestro padre son nuestros primeros gurús, son nuestros primeros maestros en esta vida, pero también están los hermanos, pero también luego están los amigos y luego están maestros de escuela, de universidad, las personas que nos retan. Dicen muchas veces que esas personas que más nos retan son nuestros maestros, vienen a este plano también a enseñarnos, a hacer un reflejo de las cosas que nos cuestan. Entonces entenderlo de esa manera pues es muy liberador. Podemos aprender de todos, podemos aprender de todo. Entonces voy a contar una historia, pero Yo me imaginé que ibas a contar. No, dale, dale. ¿qué ibas a decir? No, 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 no voy a decir nada. Dentro de esos maestros, la pareja, La pareja. el jefe, Ajá. la suegra, el suegro, todo finalmente. Pero yo sé que vas a hablar de cómo podemos ver al gurú en todas, en todo. Sí, entonces, bueno, esta es una historia muy linda que realmente son tres en uno. Ya seguramente la he contado porque me encanta contar esta historia, pero para los que no la han escuchado y los que sí, bueno, una vez más, no está mal escuchar estas historias. Entonces la voy a tratar de contar rápidamente. Esto es un maestro que iluminado, un gurú que tenía muchos discípulos y era una persona muy sabia y estaba ya en su lecho de muerte y los discípulos pensaron como, no sabemos quién fue el maestro de nuestro maestro y ya se va a morir, tenemos que preguntarle. Se acercaron en el lecho de muerte y le preguntan, maestro, ¿quién fue tu maestro? Y él se ríe y dice, no, yo la verdad no tuve un solo maestro, yo tuve muchos maestros en mi vida, pero les voy a compartir tres maestros principales que tuve en mi vida. Entonces, el primero de ellos fue un perro. Resulta que este maestro era un renunciante y había renunciado a todas sus pertenencias. Lo único que le quedaba era un cuenco de mendigar con el que iba por todas partes mendigando y ahí comía y ahí tomaba agua. Ese era su cuenco, su única posesión. Entonces un día que estaba haciendo mucho calor, tenía sed, cogió su cuenco y fue hacia el río y vio que un perro salía corriendo con el calor que tenía y se tiraba al río y empezaba a tomar agua y se refrescaba. Entonces en ese momento él tuvo ese clic mental y dijo, pues si el perro no necesita un cuenco para tomar agua, menos yo. Entonces dejó su cuenco y el perro le enseñó la renuncia. Ahí dejó su última posesión, que era el cuenco, y renunció totalmente a los objetos materiales. Entonces él relata que ese perro fue su primer maestro o uno de sus grandes maestros. Otro de los maestros, resulta que este personaje estaba en un pueblo y no tenía dónde dormir. Entonces empezó a pedir alojamiento y nadie le quería dar alojamiento y nadie lo quería alimentar, hasta que una persona le dice, bueno, yo te voy a dar alojamiento y yo te voy a alimentar, pero hay un problema, yo soy un ladrón. Si no te importa, te quedas en mi casa, yo soy un ladrón. Entonces él dice, bueno, ok, yo me quedo en tu casa. Y el ladrón todos los días se levantaba muy temprano, hacía todas sus oraciones, hacía sus meditaciones, era súper devoto y le decía al maestro de la historia, bueno, me voy a trabajar, ora por mí, ojalá hoy sí pueda conseguir sustento. Y salía y volvía por la noche y no había podido robar nada. Entonces, así pasaron los días, uno, dos, tres, cuatro, cinco, una semana, 2 semanas y el ladrón salía y no podía robar nada, pero cada día volvía con plena fe y oraba y hacía todos sus rituales y estaba siempre convencido de que lo iba a lograr. Entonces, después de un tiempo, el maestro de nuestra historia se va y relata que ese fue uno de sus grandes maestros porque le enseñó la perseverancia, la constancia
sin importar cuál fuera la condición, sin importar si lo lograba o no lo lograba, siempre hacía su práctica espiritual, siempre estaba con buena cara, siempre estaba sonriente, aunque fuera un ladrón. Pero eso fue uno de sus maestros. Y en la otra, la tercera historia en esta, que son tres en uno, es que este maestro en un momento llega a un templo y ve que hay un niño que viene con una vela, con una velita prendida en su mano y va a llevar la vela hacia el altar. Entonces este maestro le quiere jugar una broma y apaga la vela y le pregunta al niño, ¿a dónde se fue la llama? ¿A dónde se fue la luz? Y el niño le responde muy sabiamente, al mismo lugar de donde vino. La luz se fue al mismo lugar de donde vino. Entonces el maestro relata que este niño también fue uno de sus grandes maestros porque le dio una enseñanza espiritual muy poderosa. Vamos hacia el mismo lugar de donde venimos. Igual que el alma, que es esa llamita, nosotros también vamos hacia ese lugar. Entonces, bueno, esta historia, que son tres en uno, también tiene una moraleja muy linda, o más bien una reflexión que me viene a la mente muy linda que nos relata este maestro, y es que si estamos atentos, si tenemos una actitud de discípulos, si tenemos esa capacidad de recepción, de estar atentos, de escuchar, todas las personas, todos los momentos, todo lo que pasa en la vida es nuestro maestro. De todo podemos aprender. Esto lo hemos escuchado, es una frase recurrente, pero es un buen momento para recordarla. De todo en la vida podemos aprender. Y cuando no aprendemos es porque no estamos lo suficientemente atentos. Siempre hay algo que aprender. Cada día estamos mejorando, cada día somos mejores personas. Ojalá que sí. Cada día estamos buscando mejorarnos. Y si estamos muy atentos, podemos aprender de lo bueno y de lo malo, de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta, de la persona que amamos y de la persona que odiamos. Entonces, ¿cómo lograr esa maestría del aprendizaje? Pues manteniéndonos en una actitud de discípulos. ¿Cuándo perdemos la batalla? Cuando pensamos que ya no la sabemos todas, ¿cierto? Entonces, por ahí hay una analogía muy linda que cuando ya llegamos a la punta de la montaña, solamente hay un camino y es bajar. Entonces, pensemos que siempre nos falta un poco para llegar. Esto es una actitud muy linda. No para frustrarnos, no para sentirnos menos, no para pensar que nunca vamos a llegar a la cima, sino para mantener esa humildad, ese pensamiento, esa sensación de que siempre somos discípulos, de que siempre estamos aprendiendo. A mí personalmente algo que me toca mucho de los maestros iluminados, cuando he escuchado personas muy inspiradoras, es justamente su humildad, es justamente que están dispuestos a ser humildes, a ser discípulos, a mostrar su humanidad, a mostrar sus defectos, a mostrar sus sombras. Un maestro no pienso yo que no se muestra como una persona perfecta, sino que en su humanidad, en sus defectos, es capaz de proyectar, es capaz de compartir esos caminos que ya han dado, y eso lo hace mucho más valioso. Para mí es una señal de un buen maestro espiritual, que muestre también sus debilidades, que muestre su humanidad, que no crea que ya lo tiene todo y ya lo sabe todo. Entonces, bueno, historia, algunas reflexiones, no sé si tú quieres compartir algo. En realidad muchas cosas se me venían a la mente porque como decía Canda ahorita, eso es un tema muy amplio y aquí hay mucha tela que podemos cortar. Ahorita que hablabas de la humildad, y no lo pensaba decir, pero me parece muy lindo enlazarlo con la historia que ya hemos contado en satsangs anteriores y seguro ya varios de ustedes la han escuchado antes en otros lugares, sobre Swami Shivananda, que justamente es que es nuestro maestro, nuestro gurú, el gurú de nuestro linaje más cercano pues a nosotros, porque esto es un linaje, como decía Kanda, esto este sistema del Gurukula, que es lo que él estaba explicando ahorita
en la India, la tradición de ir a vivir a los pies del gurú, en la casa que es Kula del gurú, básicamente a través de este sistema se pasaba todo el conocimiento en lo que se llama el Guru Paramparam, que es como el linaje. Entonces Swami Shivananda hace parte de ese linaje milenario, pero pues a través de él, que está más cercano en tiempo a nosotros, nos llegan las enseñanzas y nos inspira, que es lo que él estaba también hablando. Entonces Swami Shivananda inspiró obviamente a muchísimas personas que entraban en contacto con él de una u otra manera, porque llegaban y lo veían en el ashram donde él vivía allá en el norte de la India, o simplemente porque recibían sus textos. Él era un, eh, eh, ¿cómo se dice? Un repartidor masivo de literatura yógica. A través de libros decidió diseminar o entregar las enseñanzas espirituales y se dedicó toda su vida realmente a eso, a compartir el conocimiento de esta manera. Entonces mucha gente llegó a él simplemente, como incluso nosotros, a través de su literatura, de sus enseñanzas plasmadas en sus libros. Y uno de sus grandes discípulos, así como también está Satyananda, que es el maestro de Akanda, de la tradición en la que Akanda desde chiquito fue formado, que era un discípulo de Swami Shivananda, Swami Vishnu, que creó esta organización a la cual él le puso el nombre, es un gurú, que es Shivananda Yoga. Cuenta, él siempre cuando daba lecturas hablaba mucho de esta primera enseñanza que le dio su gurú, y ahí fue donde él reconoció a su gurú, que fue justamente la humildad. Y la historia en breve, porque ya la hemos contado, es que Swami Vishnu, que era un joven de 18 años y se fue a conocer a este gigante, como decía él, espiritual, del que todo el mundo hablaba, lo conoció 2 días que tuvo libre del ejército. Cuando él estaba en el ejército fue que decidió ir a conocer a este gran maestro, y cuando lo vio que venía hacia él, y que pues era costumbre en la India postrarse siempre ante los grandes maestros, ante pues alguien como Swami Shivananda, ante un santo, su ego le dijo inmediatamente: no, no se va a postrar ante nadie, ante nadie. Y se trató de esconder, y Swami Shivananda lo ve y va hacia él y se postra ante este joven de 18 años que está ahí parado, pues como... Y él ese día, ante ese gesto que resalta Kanda de este maestro, de este gurú, decide que es justamente a quien él quiere seguir, o sea, lo inspira completamente, y se vuelve pues quien fue Swami Vishnu también, que es otro de nuestros gurús en el linaje, y dedica su vida pues a enseñar, a compartir el yoga. Ahorita que estabas hablando pensé que ibas a contar otra historia, y ahorita sí les voy a dejar una tarea, porque parte del satsang no solo es contarles, hablarles, sino además dejarles algo práctico para que se lleven a la casa. Pensé que ibas a contar la historia de Dattatreya, cuando dijiste. Ahorita se los voy a escribir el nombre para que lo busquen, porque como les decíamos al principio, les decía él, el jueves, el 10 de julio, es la luna llena y se celebra el Guru Purnima, que a propósito, yo por ahí leí que esta celebración se debe también a que este día, aparentemente, hace muchísimos, muchísimos años, nació Vyasa, Veda Vyasa, que es también uno de los grandes gurús, mejor dicho, de los maha gurús de la historia, quien compiló todo el conocimiento de los Vedas y escribió los textos más increíbles, pues, que soportan toda la filosofía, el camino del yoga, como el Bhagavad Gita, obviamente dentro del Mahabharata, que es este gran épico que él también escribe, y los Puranas, que son los relatos mitológicos también que nutren pues toda la filosofía del yoga, en la India pues todo se basa en los Puranas. Entonces se dice que se celebra justamente a este gran gurú, que es Vyasa, y es el día en el cual, digamos que energéticamente todo está muy dado para que conectemos y celebremos este principio del gurú, que aparte de ser, digamos, quizás algo que nosotros podemos reflejar afuera o ver más bien afuera en una figura humana, en un personaje humano, realmente el gurú es como tal, es un principio, es un digamos que es un concepto o un principio que está en nosotros, que es básicamente conciencia y sabiduría, ¿sí? Entonces, cuando decimos podemos ver también digamos, el gurú en todas partes, también siento que eso brota desde la capacidad que tenemos de conectar con la conciencia, justamente ver que todo nos está ayudando a evolucionar y enseñando algo. Pero ahorita que tú decías eso, yo decía, bueno, no es necesariamente tan fácil, como todos lo sabemos, pues ver a todo como un maestro, ¿cierto? Ver el gurú en todos lados. Y por eso también pienso yo que la conciencia cósmica o la inteligencia cósmica o Dios, si lo queremos llamar así,
envía a estos seres humanos, eso es gracia divina, dice Swami Shivananda. De hecho el gurú es esa gracia que desciende en una forma particular, en una persona, un personaje que encarna y que nos viene digamos, a pasar la lucecita, como ese, también podemos decir, es como una velita prendiendo la otra, es como quien nos pasa, digamos, el conocimiento a través de una experiencia además directa, ¿sí? Entonces, siento que también es algo que quiero decir, porque también se nos está acabando el tiempo, pero me parece muy importante resaltar del gurú, es esta idea de, hoy en día también la espiritualidad, como sabemos, pues es todo un tema hoy muy común, y todos estamos en una búsqueda, obviamente, pero hoy en día pues hay como un buffet, digamos, de ofertas y de prácticas y de gurús. Y quiero decir esto porque me parece pues muy valioso. Nosotros personalmente estamos muy conectados justamente con un gurú parampara, que es un linaje. Y creo que es muy importante también resaltar esto, o sea, la validez que tiene el que estos grandes maestros pertenezcan además a un linaje. Y hace unos días escuchaba a un swami justamente de linaje también, de un linaje muy serio, de la misión Sri Ramakrishna, que Ramakrishna era un yogi increíble de la India, y este monje de este linaje dice que, que cuando, o sea, que es importantísimo que reconozcamos a un maestro, a un gurú, como parte de un linaje, porque así como, y él usaba este ejemplo que me pareció muy curioso, así como cuando uno va a comprar un computador, él decía, uno va a una tienda de computadores y uno tiene la tienda de Mac, de Apple, la tienda de Microsoft, y uno sabe que estos son buenos, y uno sabe que estos también son buenos, hay prueba fidedigna de calidad, ¿cierto? Hay buen control de calidad en esas empresas y se ha demostrado por todos los usuarios que han tenido esas empresas, pues que esto es un producto de muy buena calidad. Pero resulta que uno está buscando y aparece alguien por ahí de una ventanita y le dice, venga, venga, yo le muestro este computador, me lo acabo de inventar y es muy bueno y es barato y es esto, esto, esto. Él decía, puede ser muy tentador y uno no sabe de pronto hasta de verdad es muy bueno, pero uno seguramente no va a comprar ese computador porque sabe que, o sea, que de este lugar salen cosas buenas. Entonces él resalta también la importancia de conectar con un linaje, porque justamente hay como toda digamos, un traspaso del conocimiento y además de la experiencia sobre todo, pues en esta idea del Guru Parampara. Entonces, algo que quería resaltarles es eso, también como si tienen la oportunidad en algún momento de conectar con un gurú, con un maestro que los inspire, las inspire, de un linaje serio, me parece que es una muy buena oportunidad de inspirarse de esta manera. Además, estos seres, como por ejemplo Swami Shivananda en nuestro caso, definitivamente son ejemplos vivos de las enseñanzas. Eso es otro, cierto que es otro elemento muy importante para considerar en conectar con un gurú. Obviamente eso es algo muy personal y cada una o cada uno conectará a su manera, encontrará o el gurú lo encontrará, pero siento que una buena señal, que acá tú lo decías ahorita, incluso es también que uno se siente inspirado por esa persona porque esa persona está completamente en sintonía con las enseñanzas. Su vida es un ejemplo de las enseñanzas, un ejemplo vivo. Sus pensamientos y sus acciones están alineadas, ¿cierto? Y uno lo siente cuando entra en contacto con estas personas, no hay ni siquiera como que realmente o sea, como creerlo, uno lo sabe y lo siente, ¿cierto? Así te pasó con tu maestro Swami Niranjan. Bueno, yo no conocía a Swami Shivananda, pero pues he tenido la oportunidad de conocer a personas muy, muy inspiradoras también, incluso gurús mundiales, que de verdad o sea, uno nomás en la presencia de esa persona, el aura, lo magnético que son, lo inspira a uno de una u otra manera. Entonces, bueno, voy a cerrar aquí con esta partecita, pero les quiero dejar una tarea para que hagan el jueves, que es el Guru Purnima. La idea de hacer ese satsang hoy, que pues ya saben, los satsangs son siempre los martes. El jueves no lo podíamos ofrecer, pero ese día quiero que tengan muy presente que es un día muy auspicioso para celebrar esto. Entonces, lo que les quiero proponer son dos tareitas para que hagan en la casa. La primera, que ese día, jueves, anótenlo muy bien, se conecten en la mañana o si no pueden en la mañana, en la noche, con una práctica espiritual. Les recomiendo, por ejemplo, bueno, si tienen una práctica de meditación, maravilloso, hacen su práctica de meditación, pero también rico que pongan, por ejemplo, un altarcito con una vela, simplemente.
La vela como, pues de la luz, como nos decía Kant al principio, representa justamente pues al gurú. Entonces conectar con esa lucecita que está ahí al frente, pero también está en cada uno, cada una. Obviamente si tienes un gurú específico, alguien con quien conectas, pues hacer como una especie, digamos, de ritual, de oración, de conexión con ese principio y de agradecimiento. Mucha gratitud también como a lo que esta figura o este principio del gurú te ha traído en la vida. Hacer ese ejercicio, si sean 2 minuticos de agradecimiento. Y la segunda tarea es que conecten con la historia de algún gurú para que se inspiren. Entonces puede ser o el que ya cada uno tiene, si no saben de nadie, por ejemplo, no sé, algo de Swami Shivananda, no sé, incluso Jesús, algo de Buda, que lean una historia, alguna enseñanza inspiradora en el canal de podcast que tenemos nosotros. Ahí hay muchas historias muy interesantes también. Y una que les recomiendo también si la quieren leer porque es súper inspiradora, es la vida de Dattatreya. Se los voy a escribir rapidito aquí en el chat para que lo tengan y lo busquen. Dattatreya. Dattatreya se dice que es el, mejor dicho, el gurú también de los gurús. No les voy a contar nada porque se nos va el tiempo, pero búsquenlo y lean sobre su vida y van a ver cómo él también describe cómo todo, incluso todo lo de la naturaleza, le enseñó siempre algo. Y fue un gran gurú que inspiró incluso los linajes en los cuales nosotros también nos hemos formado. Entonces, les dejo esa tarea para el jueves para que se inspiren en esta idea de gurú y celebren de esta manera el Guru Purnima. Sí, ahora que hablabas, ya como para cerrar, que ya se nos va acabando el tiempo, también se me vino algo a la mente muy, muy lindo. Pensaba justo esta mañana que conversábamos de estos temas y se me pasó un poco para decirlo en este momento. Y es que en diferentes tradiciones también está este concepto de que en nosotros está la esencia divina, ¿cierto? Mejor dicho, que en nosotros hay una esencia, hay una parte de nosotros que es una con Dios, que es una con la divinidad. En algunas tradiciones lo llaman la chispa divina o el alma superior, por ejemplo. Y esa alma superior está conectada con la divinidad. Entonces, muy lindo también reconocer que en nosotros, en cada uno de nosotros, está esa chispa divina, está ese maestro, esa maestra espiritual interior que nos guía, así lo sepamos o no lo sepamos. Es esa fuerza que nos guía intuitivamente a hacer las cosas, que nos lleva hacia el camino espiritual, que nos ayuda a hacer las cosas de una manera sádvica y más consciente. Esa fuerza superior que está en nosotros, que es nuestro maestro, nuestra maestra personal, ¿cierto? Nosotros mismos, nuestra esencia divina que está en nosotros. Entonces, muy lindo poder conectar también este jueves con esa esencia divina. Cuando veamos la luz de la luna, por ejemplo, si lo pueden ver, si salen esa noche y ven la luz de la luna, recuerden esa esencia divina también que está en ustedes, que está en cada uno de nosotros y que también es reflejo del sol, que también está reflejando esa luz que está afuera. Entonces, muy lindo pensar en eso también. Hilándolo un poco con este tema de Dattatreya que veía el maestro en todo, no les voy a contar la historia, pero en la naturaleza, en todo, todo era su maestro, es también como un reflejo, ¿cierto? Él era un espejo de todo de lo que estaba experimentando, entonces por eso podía ver su propia luz en todas partes. Entonces, bueno, con esto en mente y con esta semillita del maestro y de inspirarnos también, de pensar en estos principios del maestro espiritual y de también ser unos buenos discípulos, pues bueno, llegamos hasta acá el día de hoy.